Cuando hablamos de narcisistas es normal hablar de las cosas que nos hacen y que además hacen sin pestañear. Las personas que conviven directamente con ellos suelen salir muy afectadas de todo esto. Muchas aseguran que ya no se sienten como antes, que algo en ellas ha cambiado, pero no saben apuntar el qué. Otras prefieren iniciar una vida de soledad y abstracción para poder procesar todo lo que han vivido. Lo que es común en todas ellas es tener la sensación de que han perdido algo, pero no saben el qué. Si a ti te pasa esto también, es probable que te interese este vídeo, ya que vamos a ver 7 cosas que pierdes con un narcisista. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En el primer punto vamos a colocar el aspecto que más señalan todas las personas y es la autoestima. La autoestima, para resumirlo mucho, es el cómo nos vemos a nosotros mismos y el cómo nos puntuamos, por decirlo de alguna manera. En los años recientes se está haciendo una revisión sobre este término, ya que algunos autores señalan algunas deficiencias. Pero para que todos nos entendamos es eso, es el cómo nos vemos a nosotros mismos y qué nota nos damos. Antes de conocer al narcisista no tienes por qué haber tenido una autoestima a prueba de bombas, ya que no se trata de eso. Se trata más bien de que tras el abuso narcisista se experimenta un decrecimiento bastante importante en esa forma de evaluarnos a nosotros mismos. Esto sucede porque las víctimas experimentan una constante crítica y también denigración que se hace con el gota a gota. Es decir, por lo general no va a haber un día, aunque bueno, puede que sí, en el que el narcisista te diga cosas horribles todas de una, sino más bien se va a presentar con la forma del gota a gota, del día a día, cuestionándote tu valía y tu valor como persona. Y es que, al contrario de lo que mucha gente piensa, los narcisistas poseen una autoestima muy frágil. Si pudiéramos ver por un agujero, tal vez nos sorprendería observar cómo en una persona que se comporta como un gallo en un corral, tiene después una autoestima tan baja. Esta autoestima pequeña o frágil va a darle muchos problemas porque lo tendrá sumido en una inseguridad constante. Para no experimentar esa inseguridad, sobre todo a la hora de relacionarse con los demás, el narcisista hará de menos al otro con comentarios negativos, despectivos e hirientes. De esta manera, para regular ellos su autoestima, destrozan la de los demás, y es por ello que tu autoestima sale tan dañada, ya que usan la autoestima dañada de los demás como una muleta para la suya propia. En segundo lugar, vemos como las personas que están o han estado con un narcisista pierden la confianza en los demás. Las víctimas tienen muchas dificultades para confiar en la gente debido a la traición y también a la manipulación que han experimentado. Han sido tantas las veces que el narcisista les ha defraudado, tantas veces que han sido engañadas, que literalmente han perdido la confianza en los demás. Debes tener en cuenta que los engaños propios del abuso narcisista son muy grandes. En la mayoría de las ocasiones son eventos traumáticos para la persona que los experimenta, porque sobrepasan toda imaginación y expectativas posibles. Es decir, cuando la víctima piensa que el narcisista no le está diciendo la verdad o le está ocultando algo, en muchas ocasiones, cuando descubre el pastel, como se suele decir, era eso multiplicado por 3. En estos casos, la víctima siente una herida muy profunda en su sistema de apego y también en su forma de comprender el mundo. Alguien en quien confiaba, a quien admiraba o quería, no solo le ha engañado, sino que ha abusado de su confianza haciendo cosas totalmente injustificables. Esta herida, como digo, va a debilitar mucho el sistema de confianza de la víctima y va a hacer que esa desconfianza se extienda al resto de personas. Es importante remarcar este punto porque la mayoría de las víctimas, por no decir todas, experimentan este cambio y esta pérdida de confianza y después la sienten como algo imposible de cambiar. En tercer lugar, encontramos el sentido de la realidad. Las víctimas a menudo dudan de su sentido de la realidad debido al hábito de los narcisistas de negar y distorsionar los hechos, lo que conocemos todos como gaslighting. Este comportamiento hacia ellas va a debilitar su confianza en sí mismas y en su capacidad de discernir lo que es real y lo que no. Ojo, no es que se desconecten de la realidad, eso sería un brote psicótico y ocurre en determinadas enfermedades mentales. Lo que normalmente ocurre es que aunque perciben la realidad, dudan de esa percepción y tienen miedo de interpretar los hechos sin la validación del narcisista. O sea, dudan de si deben darle un significado u otro a un hecho en particular. Por ejemplo, cuando el narcisista coquetee con la camarera de turno o con cualquier persona delante de tus narices para más tarde excusarse y poner la pelota en tu tejado diciendo que eres tú el que no ve las cosas tal y como son o que tienes un problema mental, esto hace que la próxima vez que veas algo parecido dudes de si lo que estás viendo es real o no, o está en tu imaginación, y como dice el narcisista, tienes un problema.
Esta forma de reinterpretar el mundo al modo y conveniencia del narcisista hará que dudes en todas tus percepciones siguientes, adaptando todo lo que ves no a tus sentidos y a tu sentido común, sino a la lógica y beneficio del narcisista. Esto es muy conveniente para el narcisista, porque te va aleccionando sobre lo que tienes que reaccionar, sobre lo que no y cómo debes de hacerlo. Este nuevo aleccionamiento o aprendizaje sobre hechos objetivos y contrastables hará que en el futuro dudes de tu sentido de realidad, ya no de lo que sientes, sino de lo que ves y escuchas. En cuarto lugar, algo importantísimo que sale por la ventana en cuanto entra el narcisista en tu vida es tu salud mental. Enfermedades como la ansiedad, la depresión o el trastorno por estrés postraumático complejo son comunes entre las víctimas. Todas estas enfermedades son consecuencia del abuso psicológico que recibe la víctima. Como puedes imaginar, esto no aparece de repente, sino que va apareciendo paulatinamente en la víctima. Al principio puede aparecer una sensación de fatiga que no se va, después aparece el insomnio, más tarde problemas de apetito, tanto por exceso como por defecto, posteriormente pulsaciones, ataques de pánico, no querer salir de casa, no querer relacionarse con nadie, etc. Esto es algo paulatino, pero constante en la vida de la víctima. Su nueva vida con el narcisista se convierte en una vida de pesadilla. De repente se encuentra fatal para atender a sus amistades o para desempeñar su trabajo con normalidad, y lo peor de todo es que no sabe por qué. No duerme por las noches, tiene taquicardias, le falla la memoria, está irascible e irritable con todo el mundo, y lastra un sentimiento de tristeza continuo y desgastante. Las enfermedades mentales que se derivan del abuso narcisista son algo muy serio en lo que tienes que reparar si te encuentras en esta situación. En quinto lugar, vemos como algo que pierden todas o casi todas las víctimas durante el proceso de abuso es su autonomía. Y es que en este punto las víctimas sienten que han perdido su independencia o la habilidad para tomar decisiones sin aprobación o validación externa. Como veíamos antes, los narcisistas aleccionan a sus víctimas para que interpreten el mundo a su conveniencia. Por eso es muy habitual que después sientan que no pueden tomar ninguna decisión sin la aprobación del narcisista. Eso es debido al control que quieren tener sobre su víctima. Todo tiene que pasar por su filtro de consentimiento. Por todo ello, y también por la confusión que el abuso genera, la persona no sabe qué decisión tomar, ni tan siquiera en las decisiones menos importantes. Puede que tenga miedo de que al narcisista no le guste la decisión que ha tomado, o puede que sufra de tanta confusión que la indecisión y la inseguridad se apoderen de ella. Esto dará lugar a una pérdida de autonomía progresiva, en la cual el narcisista destacará teniendo el control sobre su víctima. En sexto lugar, vemos cómo las personas que viven o han vivido un proceso de abuso narcisista refieren que han perdido la identidad. Esto es muy habitual. Muchas víctimas tienen problemas para recordar o decir quiénes eran antes de la relación abusiva o quiénes son ahora fuera de esta. Esta pérdida de identidad puede abarcar desde la música que escuchaban, los hobbies que tenían, las amistades que frecuentaban, a temas más individuales como tu tolerancia a la frustración, tu empatía, la confianza hacia los demás que hemos mencionado antes, etc. Algunos autores llaman a esto pulgas narcisistas, y se trataría de rasgos o formas de actuar a la que nos ha llevado el abuso narcisista y que habríamos interiorizado como propias. Estos rasgos serían parecidos a los que muestra un narcisista en su día a día, y aunque tú no seas narcisista per se, has incorporado estos comportamientos en tu repertorio conductual a modo de defensa o simplemente por mera inercia. Por ejemplo, puede que ya no tengas tanta paciencia con las personas que se equivocan como antes, o puede que no tengas tanta empatía hacia los demás como solías tener. Tienes que tener en cuenta que esto de las pulgas narcisistas es un término que no está en ningún manual de psicología o psiquiatría y es un concepto que se maneja solo en redes sociales. Esta pérdida de identidad también abarca el dejar de disfrutar de cosas de las que antes disfrutabas. Esto, que puede ser un síntoma depresivo, afecta de lleno al sentido de identidad de la persona. Y es que normalmente nos identificamos con aquello que nos gusta. Sin embargo, los narcisistas nos condicionan a hacer solo aquello que a ellos les parezca bien. En este sentido, muchas personas sacrifican sus gustos personales para satisfacer las demandas del narciso, perdiendo así parte de su identidad. Y bueno, en séptimo lugar, perdemos la paz y la alegría. Sé que estos conceptos pueden ser muy generales y abarcar un montón de cosas, ya que lo que le puede gustar a uno no necesariamente le gusta o le produce paz a otro. Pero en términos generales sí que se observa una disminución en la
capacidad de la víctima de poder experimentar algo de paz y de alegría. Esto se explica porque el estrés crónico y la tensión continua a la que te somete el narcisista puede hacer la vida más difícil, con menos momentos de paz y de alegría, o al menos llevarte a esa sensación. Como he dicho, la paz es muy subjetiva, así como los momentos de alegría, y va a variar mucho dependiendo de la persona. Pero en general, las personas que conviven con un narcisista ven reducida esta capacidad para poder relajarse y fluir. Y a ver, con esto no me refiero a que todo el mundo tenga que ser un monje budista o tenga que estar en modo zen todo el tiempo, sino a la capacidad para poder experimentar esos momentos de paz y sosiego que en muchas ocasiones necesitamos. Y si bien esta pérdida de esta capacidad para poder experimentarlo obedece a muchas razones, el abuso narcisista puede ser una de ellas. Por cierto, ¿has experimentado tú alguna de esas pérdidas que he comentado? ¿Las has experimentado todas? ¿Cómo las recuperaste? ¿Perdiste alguna más que quieras compartir con todos? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.